¿Por qué una camiseta de marca te parece mucho más guay que otra camiseta idéntica pero sin el símbolo de Nike? ¿Por qué Coca-Cola en los 80 empezó a perder contra Pepsi de repente y perdió la cabeza e intentó cambiar su nombre, su sabor, todo? Que Coca-Cola dice, madre mía, ¿qué hicimos? Fue el peor error que hicimos jamás. Todo esto lo hablamos hoy con Fernando de Córdoba. Fernando es experto en marcas y Fernando también es estratega de la marca de Coca-Cola España, o sea, un crack. Deciros también que aquí hay un buen trozo y la entrevista entera está en Podimo, dura casi 45 minutos o así y es completamente gratis. Que os dejo el enlace abajo y muchas gracias. Ice Cold Coca-Cola. A quality product made with the best of material. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. En tu página web pones que eres referencia estratégica de la cuenta de Coca-Cola España. Eso es increíble, quiero decir, es brutal. Entonces, tengo un montón de preguntas para ti. ¡Ay, Dios! Sí. Bueno, lo primero es que te escuché decir que la gente cuando prueba a ciegas Pepsi y Coca-Cola prefiere Pepsi. El poder de la marca, que cuando la gente no sabe lo que está tomando, prefieren Pepsi. Pero la clave de la marca es que la gente cuando sabe lo que está tomando, prefiere Coca-Cola. Y la marca Coca-Cola es muchísimo más valiosa que la marca Pepsi. Si tú y yo nos repartiéramos la empresa Coca-Cola y tú te quedaras con toda la producción, todos los materiales, todas las fábricas y toda la red de distribución y los camiones, y yo solo me quedara con la marca, en 10 años me iba mejor a mí que a ti. Porque lo más valioso de Coca-Cola es precisamente la marca. Nothing else gives you the bracing sparkle and the bright little lift that's so delightfully yours in Ice Cold Coca-Cola. Por eso la fórmula de Coca-Cola es parte del folclore, ¿no? Que es fórmula secreta. Pero en realidad, ¿qué ibas a hacer? O sea, si tú lograras fabricar una Coca-Cola que supiera exactamente igual a Coca-Cola, ¿de qué te serviría? No te ibas a hacer millonaria, no la ibas a poder vender más barata que Coca-Cola. Y aunque la pudieras vender más barata, Pepsi es más barata que Coca-Cola, tiene mejor sabor en test y aún así vende menos. Lo que le gusta a la gente es lo que le hace sentir la marca Coca-Cola. ¿Qué ha hecho Coca-Cola tan bien para que la gente prefiera Coca-Cola a todo lo demás? A ver, si lo supiera, si hubiera una fórmula mágica, estaba yo aquí vendiéndola. Pero yo creo que en cierto modo, primero que tiene una historia muy larga, muy profunda, que ha creado muchos elementos icónicos. Coca-Cola, por ejemplo, tiene la botella Contour, la botella que todos tenemos en la cabeza, con las curvitas, que tiene su propia historia. La botella Contour se crea porque había muchas compañías piratas que se llamaban parecido a Coca-Cola, que sabían parecido, y como Coca-Cola no tenía una botella definida, pues la gente las confundía. Entonces Coca-Cola convocó un concurso para crear entre fabricantes de vidrio, para crear el nuevo diseño de Coca-Cola, y les pusieron la condición de que no tenía que necesitar etiqueta, tenía que ser reconocible en la oscuridad y tenía que ser reconocible rota. Entonces ganó un modelo que se llamaba la botella Contour por el contorno y que en su origen era mucho más gordita, era como redondita. Lo que pasa es que luego hubo que pulirla para que no se tambalease en la línea de producción. Y la botella Contour, pues es un elemento de marca. El sabor de Coca-Cola es un elemento de marca. El logotipo, el color rojo, todo. O sea, es que Coca-Cola tiene una historia, los osos polares, los anuncios míticos. Sí. Del pita, pita del... Y el hecho también, el haber tenido un éxito empresarial que te lleva a que para ti Coca-Cola sea parte de tu vida. O sea, en España a lo mejor no lo tenemos tan claro, porque en España el gran éxito de Coca-Cola, el gran despegue es en los 60-70, pero en Estados Unidos es en los 30-40. This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke. More people pick Pepsi. Time after time after time. Pepsi Cola. Cuando Coca-Cola ve que Pepsi gana en el test de sabor, ¿qué hicieron? Pues Coca-Cola en los años 80 es lo que en Estados Unidos se llaman las Cola Wars, las guerras de la cola. Hay una conjunción de cosas. Por un lado, el crecimiento de Coca-Cola y de Pepsi se ralentiza. Por otro lado, Pepsi en este ralentizamiento se va acercando a Coca-Cola. Y Pepsi intenta disfrazar a Coca-Cola como la bebida de viejos. Pepsi venía de llamarse Pepsi-Cola. En los 60 ya había cambiado a Pepsi. Es como que ahora tenían un nombre más corto, más fácil. Además, había estudios en aquella época que decía que a la gente le gustaban los nombres de una sola sílaba, como mucho de dos. Pepsi. Es que es súper corto. ¿Esto en qué año era? Principios de los 80, pero vamos, esto es un proceso que viene desde los 70. Estaban a tope porque cogieron a Michael Jackson y todo. Claro, y Pepsi creó The Pepsi Generation. Sí, que es con Michael Jackson, que salía a Alfonso Ribeiro en el anuncio. Entonces era como Pepsi se mostraba como la bebida de los jóvenes y Coca-Cola entró en pánico. Coca-Cola entró en pánico y empezaron a cambiar la marca. De hecho, querían cambiar de nombre. ¿También? Porque Coca-Cola en el 82 lanza una Coca-Cola con menos azúcar y no la llaman Diet Coca-Cola, la llaman Diet Coke. Y poco a poco la empresa empezó a girar hacia llamarse Coke. En el 85 lanzan la Coke.
se cargan el sabor anterior y lanzan un nuevo sabor. Un nuevo sabor que habían probado en 100.000 test, que gustaba más en los test que el Pepsi. Todo esto para luchar contra Pepsi. Oh, claro, ellos, bien. porque Pepsi lo que hizo fue poner una campaña publicitaria diciendo gustamos más que Coca-Cola, y hacían el reto Pepsi y hacían test con cámara oculta, con no sé qué, demostrando que a la gente le gustaba más Pepsi. Únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida. Y Coca-Cola dijo, sí, te vas a enterar, voy a hacer un nuevo sabor que gusta más que Pepsi y que gusta más que el antiguo de Coca-Cola. Entonces era imbatible. Pusieron no sé cuántos $1.000 millones de inversión publicitaria. Contrataron a Bill Cosby. The new taste of Coca-Cola. It's the best Coca-Cola ever. Contrataron a los mayores famosos de la época para que lo promocionaran. Lo sacaron y además es que no era una variedad de Coca-Cola, era el nuevo sabor de Coca-Cola. Lo anunciaron tal cual. Sí, era New Coke, pero porque era New Taste. No era que estuviera el New Coke y la Old Coke. No, en abril del 85 creo que fue. Quitaron todas las Quitaron demás. la antigua. Pero se les fue la pinza un poco, ¿no? O estaban Es que muy seguros de Están ganar. muy seguros porque había 100.000 test que decían que gustaba más. ¿Cómo no lo vas a lanzar si gusta más? Pues lanzaron la Coke y ya, claro, con esa sutilidad de... Bueno, y de paso le cambiamos el nombre. Era como el nombre moderno. En los 80 se llamaban los nombres modernos. Igual que el Corte Inglés quería ser Corti. Quería ser Corti. Con 2 T's. Pues Coca-Cola lanza esto y lo que pasa es que ellos estaban ahí como esperando, bueno, dólares cayendo del cielo, y lo que pasó es que la gente se enfadó tantísimo que hubo gente que iba con la camioneta, con la pick-up, yendo por los hipermercados llevándose las Coca-Colas de sabor normal antes de que las retiraran porque no sabían cuándo iban a poder volver a tomar Coca-Cola. Hubo manifestaciones, hubo miles y miles de cartas, claro, no había internet, miles de cartas de quejas. ¿Esto en qué año fue? 85. ¡Wow! No tenía ni idea 3 de meses esto. después, Coca-Cola anuncia que vuelven al sabor de siempre. Claro, Anda, no lo que duró nada. tardaron en darle marcha atrás a la máquina, porque es que, claro, Coca-Cola, esto no es una cosa que tú puedas cambiar de un día para otro. Y nadie pensó que hubiera que cambiarlo. O sea, era como, hemos mejorado el sabor, ¿para qué vamos a tener que volver al antiguo? Pero yo tengo una pregunta. Si realmente los test decían que sabía muy bien, ¿porque a la gente no le gustó? Es lo que decíamos antes. Cuando tú tomas una bebida etiquetada como vaso número 1, vaso número 2 y vaso número 3, te gusta una cosa u otra. Pero cuando tú compras una Coca-Cola, no te voy a decir que lo de menos, pero no es tan importante el sabor como la expectativa, como lo que tú sientes, como lo que crees que proyectas cuando tomas una Coca-Cola. Y lo que pasó es que cuando la gente pensó que estaban perdiendo Coca-Cola, ¿sabes cuando eres pequeño y no te gusta un juguete hasta que viene alguien a tu casa y te dice tu madre, bueno, se lo regalamos? ¡No! ¡Es mi juguete favorito! Pues lo mismo, la gente recordó lo mucho que le gustaba Coca-Cola cuando estuvieron a punto de perderla. ¡Wow! ¡Qué loco! Es lo que hace que yo lleve una camiseta con mucho orgullo porque pone Nike. Yo exactamente igual sin el logo no me parece tan guay. Tú cuando compras la camiseta no estás comprando solo la necesidad básica de cubrirme frente al frío, estás comprando también lo que proyectas ante los demás, lo que tú crees que los demás piensan de ti cuando lo proyectas. Entonces, si yo llevo una camiseta de Nike y a mí me gusta la marca de Nike, yo me la voy a poner pensando que tú vas a pensar que soy un deportista, que soy un tío guay. Sin embargo, si llevo una camiseta del Banco Popular, yo pienso que vas a pensar que soy un cutre, que me han regalado la camiseta al domiciliar la nómina. Es la construcción, y las marcas son mucho de eso. También pasa con los equipos de fútbol. Tú cuando eres socio de un equipo de fútbol, más allá de las entradas al campo, no estás comprando nada, estás comprando una parte de tu identidad. Un iPhone o un Mac sí que te identifican, porque te proyectan una imagen de que eres más creativa. Y mira, yo soy de Mac, pero sinceramente el 99% de lo que hacemos con el ordenador es el navegador. Es que lo podrías hacer en un Mac, en un HP o en un Lenovo. ¿Pero cómo hace alguien como marca para conseguir eso? Bueno, primero tienes que tener un buen producto. Una buena marca no salva un mal producto. Y no tienes que intentar ser para todos. Una marca que quiere ser todo para todos, decía un profe mío de branding, que no es nada para nadie. Y luego ser coherente. No puedes defender el feminismo y que tu cúpula directiva sean todos señores. ¿Tú crees que, me ha venido a la cabeza Vox, ¿tú crees que lo que hace Vox es cuando pone autobuses para que todos los gays y lesbianas nos quejemos y así ganar más de los homófobos, ¿no? Que nos Vox están ha viendo? hecho una cosa que no me parece sana y no me parece que haya que hacerla. La ultraderecha lo hace muy bien. Intentar indignar a la gente porque sabe que le ayudan a expandir su mensaje. Es decir, cuando todos estamos diciendo mira qué barbaridad ha dicho este, la amplificamos cuando a lo mejor es como el capítulo de los Simpson, ¿no? A los monstruos no miréis y que se queden solos. ¡Qué bueno! A los monstruos no mirar. A los monstruos no mirar. ¿Por qué se están simplificando tanto los logos? ¿No crees que, está bien o se está perdiendo historia ahí?
Hay dos cosas ahí. Por un lado, hay una cosa que se llama blending, que es esta tendencia que hay a que todos los logos se parezcan mucho dentro de una misma categoría. Muchísimo. Es una manera de decir, mira, pertenecemos a esto. Es una tendencia. Y bueno, también ha habido tendencias anteriores, cuando todos los logos eran principios de los 2000 helvética minúscula, o cuando en los 80 se llevaban estos 3Ds con brillos y metalizados y tal. Otro factor importante es que hoy en día un logo tiene que vivir como un icono de una app. Es verdad. En el Watch. O sea, son muchos entornos en los que es muy difícil que un logo muy recargado funcione. Telefónica le pasó lo mismo. Telefónica tenía la T más bonita del mundo. Y cuando llegan las redes sociales es como, ¿y cómo metemos esto? Al final lo que han hecho ha sido volver a la T del 80. ¿Cuál es la marca que dices? Como logo. Sí, la que más te gusta y la que menos. La que menos, Tecnocasa. La tipografía, ¿por qué? ¿Por qué, señores de Tecnocasa? ¿Y el que más te gusta? De cercanías. El de cercanías, No sé de cuál hecho, es. al principio era una C, era un círculo con una C, porque esta marca se creó para Cercanías Madrid. Cuando Renfe quiso llevar cercanías a Cataluña, Valencia, Euskadi, se dieron cuenta de que allí cercanías no empieza por C, allí es Rodalíes, Rodalia. Sí. Entonces dijeron, vale, no puede ser una C porque va a quedar muy raro usar una C para servicios que se llaman de otra manera. Y dijo Alberto Corazón, no pasa nada, yo giro la C y pasa de ser una C a representar 45 minutos en un reloj, que es el tiempo máximo que tardas en hacer un trayecto en cercanías. ¡Qué bueno! Es muy bueno. Y dices, es buenísimo. Mira, para mí una marca que tiene un reto muy fuerte es Bic, porque Bic toda la vida ha sido sinónimo de productos desechables, de plástico. O sea, tú, una maquinilla Bic que la tiras después de usar. Esto en los 80, creo que todo el mundo vivimos una especie de hipnosis colectiva. Y las botellas de plástico te decían, no, es lo más cómodo, tú la tiras a la basura y te desentiendes. En aquel momento el confort era las cosas de usar y tirar, las cámaras desechables, todo esto. Ay, es verdad. Hoy nos hemos dado cuenta de que no, que eso es una barbaridad, que yo quiero volver a la tienda y devolver mi botella, yo quiero comprar las cosas a granel con menos plástico, pero en aquel momento era como, el futuro es que no te preocupes de estas cosas. Entonces Bic, en ese contexto vivían muy cómodos, porque Bic eran Claro. productos que eran de buena calidad, Muy baratos. y muy baratos y que podías tirar. Entonces se están reinventando y los de Bic me escribieron y me dijeron, oye, gracias por mencionarnos, y me mandaron un producto que me gustó mucho, que era un bolígrafo Bic Cristal, pero que en vez de ser de plástico es de metal. Dura mucho más, no se rompe, no es como el Bic Cristal que a lo mejor lo podías partir sin querer porque Sí. esto es metálico. Es el mismo diseño icónico, que a mí me encanta el diseño del boli Bic, y además es recargable. Tú le quitas la carga de tinta y te compras otra. ¿Qué marca no soportas? Ahora que te escucho decir esto. Las tabacaleras. Ah, Las tabacaleras. Nunca trabajaría para una tabacalera y espero que nunca me vayan las cosas tan mal como para tener que trabajar en una tabacalera, porque son marcas que se han enriquecido matando gente. A mi padre lo mató el tabaco. Sinceramente no sé cómo nadie puede dormir bien por las noches trabajando para una tabacalera. ¿Te raya tener que trabajar siempre para empresas que se pueden permitir este tipo de estrategias? Es porque son ricas ya. Entonces es como... ¿Te raya? En plan, ¿estoy haciendo rico al más rico? Bueno, yo también trabajo, ahora que estoy de freelance, Sí. también trabajo para empresas pequeñitas y yo creo que de hecho el branding es mucho más importante cuando la empresa es pequeñita. Pero sí, un problema del marketing es que quien más dinero tiene para caerle bien a la gente son los que más dinero tienen. Las marcas malignas son las marcas que le caen bien a todo el mundo, porque son las que tienen dinero para caerte bien, son las que tienen dinero para tapar sus mierdas. ¿Tienes alguna curiosidad más de alguna marca? Antena 3 Radio. Es una radio que desapareció en los 90. ¿Había radio? ¿Antena 3? De hecho, Antena 3 nació como radio. ¿Qué dices? No Antena tenía ni 3 se idea. crea en 1982 y le piden al gobierno una licencia de televisión. El gobierno les dice que se vayan a freír patatas. Entonces ellos dicen, vale, pues mientras nos dan una licencia de televisión, porque lo llevaron al Tribunal Supremo y todo, mientras nos dan una licencia de televisión vamos a montar una cadena de radio para demostrar a los españoles que sabemos hacer ¿De radio dónde de venía calidad. Antena 3? O Antena sea, ¿quiénes 3 eran? ¿Españoles aquí? Sí, son españoles, un grupo de editores de prensa, estaba La Vanguardia, estaba el ABC, No tenía ni periodistas independientes, y se llama Antena 3 porque querían ser el tercer canal, estaban la 1 y la 2, y que ellos querían ser el tercer Solo canal. había dos canales. Antes de TV3 y tal, Sí. Antena 3 quería estar. Pero claro, al final les dieron la tele en el año 90. ¿En el cuando- año 90? En el año 90, que ¿Hasta es el cuando... 90 no había Antena 3? No, Yo pensé que ni ya- Telecinco, ni Antena 3, ni Canal Plus. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Y Antena 3 llegó, y claro, cuando les dieron la tele, la radio les dejó de hacer ilusiones. Como tienes un juguete nuevo, pues tienes el Buzz Lightyear, el Buddy te deja de hacer ilusión. Y se lo vendieron a prisa. Entonces, lo curioso es que luego, después de estar 8 años dando por saco con que querían tener una tele, se arruinaron. Y Antena 3 la acabó comprando el Grupo Z. ¿De verdad? ¿Grupo Z quiénes son? Grupo Z es un grupo que ha desaparecido hace poco, pero eran los que editaban Interview, el Periódico de Cataluña, ¿Cómo que ha la revista desaparecido? Tiempo. Lo ha comprado Prensa Ibérica Esto, madre hace mía, poco. wow. Pues Grupo Z, que compitió contra
Antena 3 por tener una licencia. Se la dieron a Antena 3 en vez del Grupo Z, pero al final es como si se lo hubieran dado a Z, porque Sí, Antena porque 3 lo aguantó compró. 3 años. En el 93, 3 años solo. cuando estrenó el logo este de la castaña, Ajá. ya era del Grupo Z. Y antes que luego tenía Antena 3. Era una A y un 3, así, ¿De verdad? rojo y blanco, de Cruz Novillo, un logo muy bonito. Pues el caso es que vendieron la emisora de radio y se la vendieron a la cadena SER, que la acabó cerrando. Estoy flipando, que son muchas curiosidades. No Sí, tenía ni idea es lo de que esto. mucha gente llama el antenicidio, porque Antena 3 tenía más audiencia que la SER y la SER compró Antena 3 para cerrarla. Perdón, pero ¿por qué fracasó Antena 3 los 3 primeros años? Tenían... Porque no sabían hacer televisión. Tú ves Antena 3, los programas que había, y se notaba mucho que eran gente de radio. Eran programas... Telecinco, nos contaba un profesor en la carrera que Telecinco se pasaba de las normativas técnicas. Telecinco emitía con el color súper saturado. En Telecinco había las mamachicho, había siempre fiesta, siempre música, y a su lado Antena 3 era una tele muy institucional, parecía mucho televisión española. Eran programas que comparativamente eran muy grises, eran formatos un poco antiguos, y Telecinco pues te sacaban mujeres en bolas, música todo el día. Más o menos, como, no tanto como ahora, pero quiero decir, ahora también es bastante disruptivo siempre. Telecinco tuvo que reinventarse porque ese modelo se agotó rápido, pero el de Claro. Antena 3 se agotó mucho más rápido porque Antena 3 tenía debates, programas de reflexión, Claro, como la informativos, Uno. y claro, la gente se cortaba las venas. Y Antena 3 se arruinó y lo rescató el Grupo Z y Banesto. De ¡Qué hecho, fuerte! los colores de Antena 3 siempre se dice que son los colores de Banesto: el rojo, el azul y el amarillo. ¡Wow! Tienes historias loquísimas. Sí, Qué pero están guay. todas en el libro, tenéis que comprar el libro. Sí, Es un libro Los secretos buenísimo. de las marcas. Los secretos de las marcas, editorial Kailas, y es una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, muchas Súper gracias. agradecida, de verdad. Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Yo también. Muchas gracias. Espero que os haya gustado la entrevista. Recordaros que la entrevista entera está en Podimo. Os dejo el enlace abajo. Muchas gracias a Podimo por patrocinarlo y muchas gracias a Fernando de Córdoba, que es interesantísimo. Y ya está, que muchas gracias, chicos. Que os agradezco muchísimo que esté funcionando este podcast. Y ya me callo porque os he pegado una chapa que no veas. Os quiero un montonazo. No está el Pedrito, ahora voy a buscarlo. Os quiero un montonazo y nos vemos en el siguiente. Chao. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time